Veamos la primera parte de la unidad 2, funciones de varias variables. Vamos a ver primero esta primera parte a donde vamos a presentar algunas definiciones y las representaciones para este tipo de funciones. ¿Cuándo aparecen funciones de varias variables? Por ejemplo, cuando nos interesa estudiar cualquier propiedad, por ejemplo, en cada punto de una pecera. Un ejemplo que yo voy a usar con frecuencia es la temperatura en cada punto del agua, pero en honor a la verdad, cualquier persona que se dedique a la química puede estudiar la concentración de cualquier sustancia que le interese estudiar y esa va a ser distinta en principio en cada punto. Entonces, una función que en cada punto del espacio toma un valor numérico diferente. Las personas que diseñan cascos específicos para practicar ciertos deportes se ven interesadas en conocer la densidad en cada punto de un objeto, por ejemplo, una cabeza humana, para saber a dónde tienen que ejercer más presión, menos presión, a dónde tiene que ir la sujeción para que no se suelte, etc. Bueno, este viene a colación de que podemos no solo estudiar la temperatura, sino densidades y otras propiedades físico-químicas de cada sustancia en cada punto del espacio, por ejemplo. Otras personas en otra área, digamos, pueden interesarse ya conociendo, por ejemplo, la densidad en cada punto, puede interesarles buscar el centro de masa o buscar otras propiedades físicas. Entonces necesitan no solo contar con una descripción de la propiedad en cada punto del espacio, sino que después además van a trabajar con eso, calculando alguna especie de derivadas o de integrales. Se puede optimizar. En fin, se trabaja mucho con funciones de varias variables. Ustedes además esto ya lo han hecho. Este es un mapa clásico de isotermas. O sea que tenemos un planisferio y estas curvas unen puntos de igual temperatura. Se llaman isotermas. Nosotros vamos a ver que estas las vamos a llamar curvas de nivel de una función. Esta es otra manera de representar gráficamente funciones de varias variables. Procedamos entonces a las definiciones. Una función de varias variables es una que tiene su dominio contenido en Rn. Típicamente vamos a trabajar con R2 y R3. Y sus imágenes son números reales, o sea que es una función con dominio en un conjunto D, subconjunto de Rn, y a valores reales, dada por W, que a cada n upla, porque recuerden que acá podemos estar trabajando o con pares ordenados o con ternas ordenadas o con n uplas en general. A cada uno de estos puntos, si quieren, del espacio en la región D, les asigna un valor numérico que vamos a representar con W o con f de x1, x2, xn. El conjunto de valores reales W asignados por f se llama rango, recorrido o conjunto imagen de la función. Cada una de las x1, x2 hasta xn se llama variable independiente. W se llama variable dependiente. No debe sorprendernos, por eso hablamos de funciones de varias variables, porque tiene varias variables independientes. Veamos un ejemplo. Generalmente nosotros vamos a expresar las funciones de esta manera, pero ¿qué estamos indicando de esta manera? Bueno, analicemos un poco la cosa. ¿Quiénes pueden ser x e y? X e y puede ser cualquier par ordenado. Por ejemplo, podríamos trabajar con el par ordenado 1, 0. Si x vale 1 e y vale 0, acá dice raíz cuadrada de menos 1, lo cual nos trae un problemita. El valor no es real, sino complejo. Entonces, la verdad es que con esta función, el dominio, el más grande posible en el sentido de la inclusión, son todos los pares ordenados, a donde x es real e y es real, por eso hablamos de pares ordenados de R2, tales que y sea mayor o igual que x al cuadrado. Hasta igual puede ser, porque en ese caso la imagen sería 0. ¿Y cuál es la imagen de esta función f? Bueno, podemos pensar un ratito y decimos, ¿qué pasa si x e y son ambas 0? Esto nos va a dar 0.
Negativo no nos va a dar nunca porque acá hemos puesto la raíz cuadrada y cuando no decimos nada estamos especificando el valor no negativo de la raíz, ¿verdad? Así que puede valer 0 o números mayores. Ahora bien, ¿por qué acá dice que va a ir hasta más infinito? Y porque si decimos, bueno, asumamos que x vale 0 y démosle ahí todos los valores de los números reales mayores o iguales que 0 que acá dice que están en el dominio. Así iremos obteniendo como imágenes todos los números reales mayores o iguales que 0. Ahora escribamos la función como corresponde. Expresemos esta función a través de su esquema funcional completo. Se pone el nombre de la función, 2 puntos, el dominio, flechita, el conjunto de llegada, el dominio, el conjunto de llegada. Este conjunto siempre debe incluir a la imagen. Puede coincidir con la imagen o no, pero por lo menos debe incluirla. Y luego ponemos dada por o ponemos una barra de tal que y expresamos la fórmula que nos da la función cuando la tiene. En el caso de esta otra función, g de x y z, z por x cuadrado menos x por y sobre raíz cuadrada de x menos raíz cuadrada de y, antes de espiar acá abajo, pensemos un poquitito en el dominio. Como tenemos una división, el denominador no puede ser 0, pero además como hay raíces cuadradas, x debe ser mayor o igual que 0 y debe ser mayor o igual que 0. Y para que el denominador no se anule, ya que son ambos no negativos, x debe ser distinto de y. Así que este es el dominio de la función g. Los dejo para que lo piensen un poco más solos. Acá tenemos la función f representada gráficamente usando MATLAB y podemos ver cómo el dominio, acá tenemos el plano XY y en el eje Z, en las cotas, hemos representado las imágenes. El dominio son todos los puntos del plano XY para los cuales y es mayor o igual que 0. Es esta parte que está acá blanca y por abajo del gráfico. El resto, que es azul oscuro, no pertenece al dominio de la función. Ahora, como nuestro objetivo es hablar de límites, derivar e integrar en funciones de varias variables, necesitamos extender aquellos conceptos que tenemos desde análisis 1 de intervalo, de entorno, concentro en un punto y tal. Entonces veamos algunos conceptos topológicos. Digamos que tenemos un conjunto D incluido en Rn y llamemos P y P0 a puntos de Rn. Por ejemplo, nuestro punto P0 es el protagonista. En R2 va a ser x0 y 0 o en R3 tendrá coordenadas x0 y 0, z0. Vamos a llamar bola abierta, que es el concepto de intervalo, si quieren, pero generalizado. Bola abierta con centro en el punto P de coordenadas x1, x2, en R2 claramente, y radio R positivo al conjunto de todos los puntos Q de coordenadas y sub 1 y sub 2 de R2, tales que, ¿y acá qué dice? Bueno, esta es la expresión de la distancia entre el punto P y el punto Q. O sea que son todos los puntos de R2 que están a una distancia de P menor que R. Eso es una bola de centro P. Sería como el concepto de un intervalo con un centro, si quieren, o el típico disco que hemos usado toda la vida. ¿Cuál sería una bola abierta con centro en un punto P en R3 y radio R positivo? Bueno, lo mismo, el conjunto de todos los puntos Q que estén a una distancia de P menor que el radio. Acá está escrito lo mismo, pero en una manera más comprimida. El subíndice y varía desde 1 hasta 3, o sea que hay 3 términos en esta suma. ¿Y qué es un entorno abierto entonces del punto P sub 0? Es cualquier bola abierta del mismo espacio que contenga P sub 0. Entonces, si P sub 0 está acá, este puede ser un entorno abierto del P sub 0. Si P sub 0 está por acá en R3, esta bola con centro en P puede ser un entorno abierto de P sub 0. Como somos gente muy cómoda, van a ver que generalmente cuando trabajemos con entornos vamos a pedirle a la bola que tenga centro en el propio P sub 0. Y eso siempre se puede hacer porque si P sub 0 está en algún entorno con centro en P, bueno,
busque, qué sé yo, la distancia hasta acá, la distancia hasta acá, la más chiquita de las dos, pártanla en dos y existe siempre una bola con centro en P sub 0 que tenga también las mismas propiedades por una cuestión hereditaria. Hablé mucho. ¿Entendieron entorno abierto? Espero que sí. Para terminar con los conceptos topológicos. P sub 0, el mismo de recién, ¿no? Se va a llamar punto interior al conjunto D o interior de D si existe algún entorno abierto, que lógicamente va a ser una bola abierta, entorno abierto de P sub 0 que esté incluido en D, como en este caso que está acá. Este es un punto interior, bueno, acá dice R, porque el dibujo está tomado de otro libro, pero ¿entienden? Existe algún entorno con centro en el punto que está totalmente incluido en la región, o algún entorno del punto, tenga o no tenga centro en el punto. ¿Y cuándo vamos a decir que P0 es un punto frontera de la región D? Cuando para todo entorno del punto, ese entorno tiene puntos de la región y tiene puntos fuera de la región. Eso quiere decir ser un punto frontera. Todo entorno del punto debe morder la región y morder el exterior de la región, dicho en criollito. En cambio, punto interior, alguien puede decir, bueno, lo dibujo acá el punto interior y hago este entorno y muerde afuera. Ok, por eso punto interior dice, si existe un entorno que sea capaz de quedar todito adentro, el punto es interior. Un punto va a ser frontera cuando para todo entorno siempre toquen para un lado y para el otro. Si usted pone un punto acá, por cerquita que esté de la frontera, no va a ser frontera porque hay un radio bien chiquitito, con un entorno con centro en ese punto y radio bien chiquitito que está todo incluido en la región. Entonces va a ser interior. Para que sea frontera, todo entorno del punto debe cortar adentro y afuera. Y la idea es que esté acá, en esta raya. Esa es la idea de frontera, ¿no? Cuidado que el libro dice las cosas de una manera un poco ambigua, no termina de quedar claro. Por eso acá les hemos dado esta definición. Quédense con esta. Las definiciones recuerden que deben saberlas. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que una región es abierta? Cuando todos los puntos que pertenecen a esa región son puntos interiores. Acá tenemos un ejemplo. Consideremos todos los puntos dentro de este disco, pero sin el bordecito. Todos los puntos que pertenecen a este conjunto son interiores. Sería una bola con centro en A y radio, el que quieran, positivo. Ese es un conjunto abierto. Cuando un conjunto es cerrado, cuando todos los puntos fronteras pertenecen al conjunto. Este que está acá es cerrado, porque pertenecen todos los de adentro más los del bordecito. Cuando una región es acotada, cuando existe alguna bola con un radio que sea un número real finito, que la contiene, que la incluye. Entonces, estos tres conjuntos son conjuntos acotados. Entonces veamos esta. Habíamos dicho que esta, me olvidé de pintarla de celeste, pero imagínensela toda pintada de celeste. Esta es abierta, ¿verdad? ¿Es cerrada? Y no, porque este que está acá es un punto frontera de esta región y no pertenece a la región. Con la línea de puntos indicamos que no pertenece. Esta región que está acá, ¿es abierta? Y todos los puntos deberían ser interiores. Bueno, todos los que se ven así celestitos son interiores. Pero este punto pertenece a la región y no es interior porque es un punto frontera. Entonces esta es cerrada y no es abierta. Esta es abierta y no es cerrada. ¿Cómo nos va con esta? Es abierta y todos los puntos deberían ser interiores. Y la verdad es que estos pertenecen a la región porque por eso está pintada con un trazo continuo. Sin embargo, cualquiera de estos son puntos frontera, no son puntos interiores. Así que abierta no es. Cerrada tampoco, porque para ser cerrada todos sus puntos frontera deberían pertenecerle y estos que están acá son todos puntos frontera que no pertenecen a la región. Conclusión, esta región es acotada, pero no es abierta ni cerrada. Y acá abrimos los ojos, porque las palabras abierto y cerrado en castellano son antónimos. Cuando una cosa no es abierta, definitivamente va a ser cerrada.
Bueno, en matemática no. ¿Quedó claro? Se puede no ser abierto ni ser cerrado y además se puede ser a la vez abierto y cerrado. Ya vamos a ver un ejemplo. Los tres son acotados porque existe una bola, por ejemplo esta, que incluye a esta. Existe una bola que incluye a esta otra. Ahí la tienen. Existe una bola que incluye a esta otra. Perfecto. Acá tomé un gráfico prestado de Google y esta región sombreada de verde es una región abierta o cerrada y dependerá si incluimos la frontera o no. Supongamos que incluimos toda esta curva roja hasta acá, incluimos estos bordecitos y toda esta curva roja hasta acá. En ese caso es una región cerrada, porque todos los puntos frontera le pertenecen. ¿Será abierta? Y no, porque este punto que está acá, por ejemplo, es frontera, pertenece a la región y no es interior. Así que no puede ser abierta, pero tampoco es acotada, porque no hay ninguna bola que la incluya, porque esto sigue hacia arriba. ¿Está bien? Así que acá tienen un ejemplo, una región, como dije, si le ponemos todos los bordes es cerrada, no es abierta y sí es acotada. Y simpáticamente hay que analizar si es abierto o si es cerrado, porque puede pasar que ni lo uno ni lo otro o que ambas cosas ocurran. Acá hay algunos ejemplos, como el dominio de la primera función que vimos, que era una porción del plano por sobre la parábola y igual a x al cuadrado. Ese conjunto, como contiene a su frontera, porque acá dice mayor o igual, no es abierto y sí es cerrado. Y resulta que no es acotado. Si en lugar de trabajar con esta función, trabajamos con otra, que no se las he dibujado hasta el momento, que es 1 sobre esta raíz cuadrada, el dominio cambia, porque el dominio ahora no permite que y sea igual a x al cuadrado, ya que en ese caso tendríamos una división por 0. Entonces ahora el dominio es casi la misma región del plano, pero no contiene a la frontera, con lo cual es abierto, no es cerrado y no es acotado. ¿Qué pasa si analizamos todo nuestro espacio R2, considerado como subconjunto de R2? Va a ser un conjunto abierto, porque todos sus puntos son interiores, va a ser cerrado, porque simplemente no va a tener punto frontera, y no va a ser acotado. Ahí tienen un ejemplo que es las dos cosas. Ahora, cualquier bola abierta de R2, como subconjunto de R2, va a ser un conjunto abierto, no va a ser cerrado y será acotado. Pero si consideramos algún disco, por ejemplo, en el plano XY, no me gusta que acá diga R2, algún disco en el plano XY dentro de R3, pero en R3 ustedes saben que el plano XY está incluido en R3. Si tomamos un disco abierto en el plano XY, abierto en el sentido de R2, o sea, sin su bordecito, como subconjunto de R3 no puede ser abierto, porque en R3 las bolas son esferas y debería haber una esfera con centro en cada punto de este disco incluida adentro del disco, plano, imposible. Así que abierto no puede ser. Tampoco va a ser cerrado y sí es acotado. Ahí tienen un poco de ejemplos de muchas cosas. Si quieren, en los libros hay muchísimos más. Espero que se haya entendido. Veamos ahora cómo representamos funciones de varias variables. Dada una función con dominio en Rn, llamamos gráfico de esta función al conjunto formado por las n-uplas ordenadas y una coordenada más, que es el valor de la función en el punto en cuestión. Esto, como ven, es un punto del espacio Rn más 1. Entonces, por ejemplo, un gráfico de una función con dominio en R, las que vieron en análisis 1, es un conjunto de R2. Y sí, cada vez que querían dibujar una función hacían dos ejes coordenados. Si ahora tenemos el dominio en R2, el gráfico será un subconjunto de R3. Y si el dominio está en R3, el gráfico
no es que no exista, sino que es un conjunto de R4. Lo que no podemos es representarlo, pero el gráfico existe. Mientras que vamos a llamar curvas para funciones con dominio en R2 o superficies para funciones con dominio en R3 de nivel, al conjunto de los puntos del dominio de la función que tengan por imagen un valor prefijado k. Este valor k debe pertenecer a la imagen de la función. Ya vamos a ver ejemplos. Y vamos a llamar curvas de contorno, específicamente para el caso de funciones de dos variables, al conjunto formado por los puntos x1, x2, k, a donde f de x1, x2 es igual a k, siempre tomando valores de k en la imagen de la función. A ver. Supongamos que tenemos esta función de dos variables. Este es un ejemplo tomado del Steward de donde me he tomado los gráficos. Esta es la fórmula de la función. Como pueden ver, el dominio es todo R2, porque está el denominador jamás se anula. Y acá tenemos un gráfico de la función que, como pueden ver, se representa en R3. En el plano XY consideramos los elementos del dominio, o sea, distintas combinaciones de X y de Y, y levantamos para cada punto una cota en el eje Z igual al valor de la función en ese punto. Es muy difícil dibujar funciones de dos variables a mano, pero sí tenemos todo tipo de ayudas gráficas, GeoGebra, MATLAB y en internet hay de todo. ¿Se acuerdan de las isotermas? También podemos representar para esta función curvas de nivel, o sea, elegimos un valor de la función y buscamos todos los puntos del dominio que tengan por imagen ese valor. Y entonces empezamos a encontrar distintas curvas que se llaman curvas de nivel y hacemos todas las curvas de nivel juntas. Para terminar, generalmente cuando nosotros les presentemos gráficos como estos, las curvas de nivel van a tener un numerito que es la imagen que todos estos puntos comparten. Por ejemplo, todos estos, a ver, la Y es positiva y la X es 0, la Y es positiva. Vamos acá, todos estos, que serían puntitos de por acá, como pueden ver, tienen imagen negativa. Esta podría ser la curva de nivel -1, esta podría ser la curva de nivel -1/2, esta la curva de nivel -1/3, -1/4, cada vez más parecidas a 0, hasta que la curva de nivel 0 me parece que es el eje X, acá. Y a partir de ahí empezamos a tener curvas de niveles con valores positivos y más grandes hasta que esta es la última que hemos elegido dibujar, ¿verdad? Y acá tenemos las curvas de contorno. Acá aparecen, el gráfico se ha pixelado un poquitito, pero acá están las curvas de nivel. Las curvas de nivel las dibujamos en el dominio, mientras que las curvas de contorno se dibujan sobre el gráfico de la función. El gráfico de la función, que es esta superficie celeste, puede estar o no, pero las curvas de contorno llevan la altura correspondiente, entonces las graficamos en R3. Son estas curvas azules, son iguales a las curvas de nivel, pero puestas a la altura correspondiente. ¿Se entendió la diferencia? Y acá pueden ver curvas de nivel K igual a 20, K igual a 25, K igual a 30, a donde se ha ido dando el valor de imagen que tienen todos estos puntos en común. Todos estos, f evaluada en cualquiera de estos, da 25. Cuando pasamos a la curva de nivel 30, todos estos puntos tienen imagen 30 y así sucesivamente. ¿Qué pasa cuando trabajamos con funciones de tres variables? Ya habíamos adelantado que gráfico existe, pero no lo podemos representar porque es un objeto de R4. En cambio, sí podemos trabajar ahora no con curvas, sino con superficies de nivel. Esto es el dominio de esta función, por ejemplo, y lo que hacemos es decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los puntos del dominio de esta función que tengan imagen 0? Para que tengan imagen 0, uno iguala esta expresión a 0 y queda x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual a 0, o sea, x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado. Y esa es la ecuación de este cono que ven acá, ¿verdad?
O sea que todos los puntos del espacio que están sobre ese cono, que sería esta que está acá, el C sub 1 me parece, a ver. No, la C sub 2, esta. Todos los puntos de ese cono a través de esta función tienen imagen 0. Si le doy distintos valores de k, igualo esta expresión al k que sea, analizo de qué superficie se trata y encuentro que todos los puntos del espacio, por ejemplo, si a esto lo igualamos a 1, vamos a tener un hiperboloide de una hoja. Y en este hiperboloide de una hoja tenemos todos los puntos del dominio de esta función que tienen imagen 1. Y si lo igualamos a menos 1, bueno, cambiamos todos los signos y encontramos la ecuación de un hiperboloide de 2 hojas. Espero que se haya entendido.